Ok. Vamos a compartir. Bueno, ok. Tengan todos nuevamente buenas noches. Ya me hice, ¿qué? Asiduo visitante de sus casas, aunque sea de forma virtual, pero aquí estoy con ustedes. Agradeciéndole nuevamente a Dios porque nos permite un día más estar con ustedes. Ya este día, pues ya para muchos de nosotros salimos de vacación. A otros pues todavía les tocará el día de mañana, pero vamos a seguir adelante. Yo sé que el esfuerzo vale la pena. Continuando con lo que estábamos hablando ayer, prácticamente de derecho societario, porque mañana toca solo lo que es derecho mercantil, aunque son temas bastante extensos, vamos a tratar de ir caminando un poquito. Ayer decíamos, y aquí es donde se tiene que tomar en consideración el papel que el notario juega en cuanto a la elaboración de los instrumentos como este, que se refiere principalmente a la escritura de constitución de la sociedad. Ayer decíamos nosotros que a partir de la reforma que introdujeron al Código de Comercio, cuando hablamos de sociedad, ya vamos a ver o veíamos de que estaba la idea de las sociedades unipersonales, que son las que introdujeron como novedad el año pasado, y lo tradicional que conocemos por sociedades. Lo que decíamos ayer es que para constituir una sociedad actualmente, si es de tipo unipersonal, pues basta y sobra con que se suscriba o se llene el formulario que proporcionará al efecto el registro de comercio. En cambio, si nos tomamos otra vez la molestia de revisar la figura tradicional de las sociedades que están en el artículo 18, que son las 3 de las sociedades de personas y 2 de las sociedades de capital, nosotros vamos a ver que tienen en común el hecho de que se van a constituir todas en escritura pública. En ese caso, decíamos nosotros, nos vamos a trasladar a lo que dice el artículo 22 del Código de Comercio, el cual establece prácticamente 12 romanos, que son los que el notario tiene que observar, o digámosles que son las condiciones que el notario tiene que observar para efectos de elaborar el instrumento respectivo, que no sería otro que la escritura de constitución. Ayer tocábamos el tema nosotros de los primeros ordinales y decíamos que lo primero que tenemos que hacer es consignar en el instrumento lo que son las generales de los constituyentes. Los constituyentes, decíamos, pueden ser personas físicas o personas colectivas. De ellas, la particularidad, decíamos ayer, es cómo las vamos a identificar, y tocábamos el tema de que algunos lo vamos a identificar con el DUI, otros con el pasaporte si son extranjeros, o con el carnet o la tarjeta de residente temporal o definitivo. O si no tienen el DUI, pues decíamos también otro documento de identidad, que veíamos ayer, la licencia para conducir vehículos o la licencia para portar armas, porque ambas cumplían las condiciones básicas de llevar número de registro, fotografía y firma. Pero también en último momento decíamos que si no se tenían ningún documento de identidad, lo podíamos hacer mediante testigos, como lo permite el artículo 32 en el ordinal quinto, en el inciso primero de la ley del notariado. Eso es en el caso de la persona física, pero si es una persona colectiva, también decíamos nosotros, tenemos que ver si son personas colectivas nacionales o extranjeras. Si son, en este caso, nacionales, pues van a poder intervenir como cualquier persona física, porque no se le van a exigir más allá de los requisitos que normalmente se tienen. La diferencia está en el caso de una persona colectiva, al igual que una persona física extranjeras, ambas van a someterse o sujetarse a las disposiciones de la ley de inversiones. Aquí es donde nosotros tenemos que ver que son requisitos adicionales o distintos a los que se le imponen a un salvadoreño que quiere participar como parte o integrando o constituyendo una sociedad. Ahí nos habíamos enfrascado en eso. Ahora, partiendo de la base que decíamos ayer y resaltando
que una de las preguntas que en el examen de notariado podía salir es el hecho que tocábamos el tema de la nacionalidad, porque el hecho de que se cite la nacionalidad de los constituyentes en escritura de constitución, decíamos, es uno de los 3 supuestos en los cuales se requiere que el notario haga constar la nacionalidad. El otro, decíamos, se produce en el caso del matrimonio y el otro en el caso del testamento. Y ahí nos habíamos quedado. Me aceptó, me dijo. Ahora bien, en el caso del Romano II, que sería el domicilio social, de hecho, es necesario, como dice la ley, que se haga constar el municipio y el departamento al cual pertenece. Todo el mundo me dirá, y ahora con la implementación de la ley de reestructuración municipal, igual, vamos a consignar el distrito, el municipio y el departamento al cual donde se va a encontrar presente la sociedad, partiendo de la base que el domicilio, como establece el artículo 57 y siguiente del Código Civil, aparte de ser un atributo de la personalidad, se entiende que es el lugar donde una persona física o colectiva realiza sus actividades o donde se entiende que se encuentra presente para la realización de las mismas. Entonces, como segunda condición o como segundo elemento a consignar en la escritura de constitución es que la sociedad deba tener un domicilio social, es decir, el lugar donde va a estar la matriz de esa sociedad. Pueden haber sucursales, pueden haber agencias, pero tiene que haber un domicilio principal que va a resultar siendo la matriz donde se encontrará esa clase sociedad. Ahora bien, el tercer elemento o requisito presupuesto será la naturaleza. Es necesario que consignemos qué clase de sociedad será. Si es una sociedad de personas, si es una sociedad de capital o si ahora es una sociedad por acciones simplificadas. Entonces, son las condiciones que nosotros vamos a consignar, aunque ya decíamos, lo de las acciones simplificadas o lo de las AS no lo vamos a ver acá porque eso ya es parte de una nueva modalidad de constitución de sociedades que se hace a través de la suscripción de un formulario. Aquí solamente estamos viendo las principales, denme un segundito, las principales que son en este caso las clases de sociedad de las que nosotros estamos haciendo mención a la luz del artículo 18. En este caso, decíamos nosotros, necesariamente cuando digamos la naturaleza, vamos a consignar si es una sociedad, amén de que vamos a decir que es de personas, vamos a establecer si es en nombre colectivo, como decíamos, si es en comandita simple o si es de responsabilidad limitada. O por el contrario, si es de capital, tenemos que consignar si es una sociedad anónima o si es una sociedad en comandita por acciones. Como cuarto, tenemos que analizar o consignar la finalidad, es decir, que es necesario que nosotros identifiquemos cuál será la actividad o actividades a las que va a dedicarse esa sociedad. Normalmente, y esto es una cuestión que ya en la práctica se da, normalmente el registro de comercio proporciona los modelos que ellos aprueban para que se salga más rápido, digámoslo así, la escritura de constitución de una sociedad. Ese formulario, ese formato que ellos tienen en la página del CNR, particularmente en el registro de comercio, aparecen los espacios de lo que se va a complementar. Cuando decimos la finalidad, es decir, ¿qué va a hacer la sociedad? Si es una sociedad, nos ponemos de acuerdo con el licenciado Harold y decidimos que vamos a constituir la sociedad con la finalidad de comprar, digamos, de producir, elaborar, producir, comercializar, qué sé yo, productos derivados de la semilla de, qué sé yo, de Marañón, por ejemplo. Usualmente siempre en las sociedades debe de haber una finalidad principal y varias accesorias o, como en la práctica se acostumbra, el famoso atarrayazo, cualquier otra actividad que sea lícita y que no contraríe el derecho público salvadoreño. Ahí cabe de todo. Entonces, usualmente siempre el notario consigna
una cláusula en la cual se establezca de manera general todo lo que la sociedad puede realizar. Pero, repito, normalmente la finalidad siempre tiene que identificarse que puede ser una o dos principales. Imagínense que constituimos una sociedad que se llame Disco Fever o Disco Fiebre o Fiebre de Disco. ¿A qué se va a dedicar? Solo el nombre nos da la pauta para pensar que nos vamos a dedicar a abrir establecimientos que se van a dedicar a la, qué sé yo, ¿qué? A la emisión de música, al disfrute del público masculino y femenino, no sé, los términos pueden variar, pero normalmente siempre tenemos que decir a qué nos vamos a dedicar. No solamente vamos a abrir establecimientos o clubes de servicio, clubes sociales, sino que también podemos decir nos vamos a dedicar como sociedad a comprar, qué sé yo, equipo de sonido de grande o de pequeña escala para amenizar fiestas de todo tipo o para alquilarlos a otros conjuntos o a personas naturales o jurídicas, pongámosle así. Eso ya va a depender de lo que nosotros querramos. Entonces, la finalidad principalmente debe de ser enfocada hacia lo que quiere hacer o lo que va a hacer esa sociedad. Si, por decir un ejemplo, el licenciado Martínez y mi persona decidimos constituir una sociedad y lo que vamos a hacer es comprar, porque los dos tenemos la idea de comprar unas máquinas ranas y collareteras y vamos a poner o instalar unos talleres de confección para elaborar, qué sé yo, camisas deportivas para equipos en general. Igual, no hay problema. Ya nosotros vamos pensando en qué queremos para la sociedad. Esa es la finalidad a la que la sociedad se va a dedicar. Luego a la sociedad hay que ponerle un nombre. Como dicen, hay que ponerle un nombre al niño. El nombre, todo el mundo sabe que como atributo de la personalidad, a la luz de lo que establece, ese sería el giro, ¿sí? La finalidad de la sociedad es el término correcto. En la práctica todo el mundo dice el giro. El giro es la misma finalidad que la sociedad se dedica, o que en este caso el comerciante social se dedica. Me dirá usted, ¿y el giro lo tienen los comerciantes individuales? También, solo que ellos lo realizan a través de una empresa. Imagínense que yo tengo una empresita que me dedico a comprar, qué sé yo, libros usados y le pongo libros para siempre, se me ocurrió el nombre, y entonces, o la memoria para siempre, algo así. La cosa es que al ser llamativo, lo que yo quiero hacer para efectos de que la gente llegue. ¿Y a qué se dedica ese negocio? Yo compro libros viejos, los medio arreglo y los vuelvo a poner a la palestra para que alguien los quiera comprar o los vaya a fojear y se los lleve. Lo podemos hacer, sí, independientemente de lo que yo sea, si un comerciante individual o una persona colectiva, igual todos vamos a tener un giro como comerciante. ¿Qué es lo que hago yo? Me dirá usted, mire, y una pequeña tienda de la colonia también tiene giro. Claro, vender productos misceláneos, vende huevos, gaseosas, hielo, margarina, queso, crema, lo básico, lo que puede ver que se comercializa en una tienda de una colonia. Todos tienen una finalidad o un giro. Cuando hablamos del nombre, le decía yo, en este caso las sociedades tienen un nombre. A la luz de lo dispuesto, hacemos nuestras las palabras de lo que es el nombre, sin meternos a la ley del nombre de la persona natural. El nombre es la o las palabras que sirven para distinguir a un sujeto de otro. Ese es el término común y corriente que nosotros entendemos por nombre. Entonces significa que así como yo tengo un nombre, yo soy un hombre y el licenciado Martínez es otro señor, igual que yo, pero algo nos distingue. Me va a decir, yo soy alto, yo soy bajito, él es pelo negro, yo soy pelo blanco. Esas son características, pero hay un elemento que nos diferencia. Él se llama Douglas, yo me llamo Wilmer. Ese elemento se llama nombre. Entonces, si nosotros como personas físicas
tenemos algo que nos distingue, que nos diferencia. Las sociedades que son sujetos colectivos iguales entre todos, los sujetos colectivos de la misma clase, también se van a diferenciar. No pueden haber sociedades que se llamen igual. Por eso es que deben de tener un nombre. Y el nombre de la sociedad se va a formar principalmente bajo la razón social o bajo denominación. Ya lo explico. Normalmente, repito, debe de haber una palabra o unas palabras que distingan un sujeto de otro. Por esa razón es que normalmente lo primero que uno hace cuando le pide al cliente que le ayude a constituir una sociedad es ir al registro, pagar $20 en concepto de una búsqueda para que le investiguen al interior del registro si hay una sociedad que se llame igual de la que nosotros buscamos. Ellos le van a dar en una lista palabras de sociedades que se parezcan, que sean similares, porque puede ser incluso que sus palabras o el nombre que usted quiere esté compuesto de otra forma bajo otra sociedad, pero si hay una similitud entre lo suyo con otro, significa que usted ya de entrada ya le están dando a entender de que usted no puede escribir a esa sociedad con ese nombre. Póngale otro. ¿Eso significa que la finalidad de la sociedad, ejemplo, vender teléfono a la sociedad se limita solo a ese servicio? No, 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 no. Le dije, la sociedad va a tener una finalidad principal y puede tener otras accesorias. Esas otras accesorias van a quedar a la idea de lo que el socio quiera. Normalmente el notario lo que hace es plasmar esas ideas. Mire, ¿y a qué se dedica la sociedad? Por ejemplo, a la comercialización de productos telefónicos y otros derivados. ¿Cuáles son esos otros derivados? Pueden ser micrófonos, pueden ser, qué sé yo, los aparatos que se ponen, unos audífonos, pueden encontrarse una serie de cosas que se parezcan o que sean derivados del teléfono, y eso es lo que va a comercializar. Hay otra cosa que podemos hacer. Todo aquello que tenga que ver con aparatos electrónicos. Compramos aparatos de teléfono, de televisión, compramos, ¿cómo se llama la línea blanca? Eso ya queda dentro de las diferentes actividades que van a acordar dentro de la sociedad. Pero si ustedes, por ejemplo, la quieren limitar solamente a una, la sociedad no va a hacer otra cosa. Hay ocasiones en que podemos ser tan limitados que solamente ponemos dos. La que quieren, que sería la principal, y el famoso tarrayazo que le digo yo, cualquier otra actividad que no sea contraria al orden público ni que se contravenga el orden jurídico salvadoreño. Ahí cabe de todo. Lo que no puede hacer usted, por ejemplo, es vender droga. Nos vamos a dedicar a la producción, comercialización y distribución de anfetaminas. No. Eso es ilegal, es un objeto ilícito. Entonces, todo aquello que sea permisible lo podemos incorporar dentro de la finalidad. Entonces, cuando le hago mención yo de la figura del nombre, ese nombre para una sociedad va a depender del tipo de sociedad que sea, porque usualmente las sociedades de personas son las que van a ser autorizadas con un nombre social, con una denominación, con un nombre social, Licencia Cardona dejó abierto el micrófono, con una razón social que usualmente está integrada por el nombre o por la integración de varios nombres de los socios, o por la denominación, que ya ese es un nombre creado a criterio de los constituyentes de la sociedad. Por esa razón, hay ocasiones en que la razón social se forma a través de un anagrama, es decir, cuando nosotros vamos colocando las letras, por decir un ejemplo, imagínese que usted tiene 3 hijos y usted utiliza las letras de los nombres de sus hijos. Imagínense que uno se llama René, la otra se llama Margarita y la otra se llama Blanca. Remarba o Remarba. René, Margarita y Blanca. O sea, algo así, Remarba. Eso lo podemos hacer, sí, claro, no hay ningún problema, pero esa ya es la figura que usted está empleando de una razón social.
Mire, pero a mí no me gusta. Yo quiero que la sociedad del nombre tenga que ver con lo que hace. Entonces estamos hablando de la denominación. La denominación de la sociedad puede ser de dos maneras. Puede ser finalista o de fantasía. ¿Eso qué significa? De que si la sociedad se dedica a una actividad, el nombre de la sociedad puede tener relación con la actividad que sea. Imagínense que nosotros nos dedicamos a la comercialización y distribución de frutas. ¿Cómo le vamos a poner a la sociedad? El mango rojo, por decir algo. Ah, o sea, o que tenga, o Frutzi S.A., para poner un ejemplo. Entonces estamos enfocándonos que el nombre de la sociedad tiene que ver con la actividad que realizamos. Esa ya sería un nombre bajo o una denominación bajo la finalidad principal. Y si le ponemos de fantasía, eso es cualquier cosa que nosotros le querramos poner de nombre y que no tenga que ver o relación con la actividad o finalidad a la que se dedica. Imagínense que nosotros nos dedicamos a la sustracción de material pétreo de canteras y la sociedad, vaya, y la sociedad le ponemos picapiedra de Flintstone, que no podríamos utilizarlo, porque si le ponemos picapiedra, no porque es un nombre ya escrito, una marca ya registrada, pero si le ponemos picarroca, el nombre podría ser que no esté escrito, pero ese ya sería un nombre finalista, porque nosotros nos dedicamos a la extracción de material pétreo y el nombre es picarroca, tiene que ver. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a la siembra y cultivo de peces y nos llamamos el sol naciente? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Nada. Entonces, cuando no tiene que ver el giro con el nombre, estamos frente a un nombre de fantasía. Los artículos que ahí aparecen, 73, 94, 101, 191 y 305-B, son los ejemplos de los tipos de sociedades que nosotros tenemos en el código y que cada uno de ellos tiene ya su forma de identificarse, ya sea bajo razón social o bajo denominación. ¿Vamos bien? Pues me van a dejar hablar solito porque nadie me va a hablar. Como el No, licenciado estamos bien, Hanley. maestro. Gracias. Ah, vaya. Como él vino primero, van a decir, no para regañar. Vaya. Ahora, las sociedades tienen al establecerlo en el artículo 22, en el Romanos 6, debemos de establecer o definir si la sociedad nace con un tiempo determinado de vida o no. Usualmente la mayoría de sociedades se constituyen por tiempo indeterminado, que es el tiempo, la forma en que nosotros lo vamos a bautizar. Es decir, cuando dice plazo, la sociedad se constituye por un plazo indeterminado, o sea, hasta que se nos ocurra. Pero si nosotros le ponemos plazo, lógicamente que ahí nos topamos con el problema que vencido ese plazo se acabó. Me dirá usted, mire, ¿cuál es lo más común? En la práctica, en el registro de comercio, en la mayoría de las sociedades, por decir, el 99% de las sociedades están constituidas bajo el plazo de indeterminado. No importa cuántos años pasen, cuántos socios vayan, los socios se pueden morir, pero van quedando los herederos, porque la sociedad depende de ella misma, por eso que es su propio capital, no depende de lo que los socios tanto aporten. Bueno, siguiendo entonces. Hablando del capital social, vamos a ver nosotros, mande el licenciado Guzmán. Licenciado Guzmán, Lo mismo que acaba de mencionar ahorita, licenciado. diga. En el caso de que, bueno, estas sociedades también entran a asociaciones, ¿verdad? Tenemos las acciones y toda la cuestión. Yo estuve en el curso que usted impartió de Derecho Sucesorio y en ese curso se hablaba de unas cláusulas de, en caso que sea un testamento, ¿verdad? Cláusulas de acrecentamiento en caso de fallecer uno de los, El heredero. exactamente. Y en este caso podría aplicar en ese tipo de... Sí, lo que sucede, acuérdese que si, por ejemplo, existen 3 socios
y cada socio lógico que va a tener sus propios herederos, sus propios hijos. Ya la parte que a él le corresponde, el capital accionario que él tenga, él va a disponer como él quiera. Y si como no necesita pedirle el permiso a nadie porque son sus acciones, él va a disponer de ellas en su testamento. Y de la misma forma, si él dice que las 100 acciones que tengo yo se las dejo por vía testamentaria, por ejemplo, a mi primer hijo, y en caso que éste falleciera o en el caso que éste no quisiese aceptarlas, podrá ser sustituido o deberá ser sustituido por el segundo de mis hijos. Igual, como puede ser de que yo hable de la sustitución vulgar, también yo puedo hablar del acrecentamiento o el acrecimiento. Por decir algo, si tengo 3 hijos y ninguno de los 2 primeros se quiere hacer cargo porque las acciones no solamente tienen lo bonito, sino también lo feo, si ninguno de los 2 primeros aceptare las aportaciones que las acciones que el declarante, que sería en este caso el testador, tuviera en dicha sociedad, pasarán a formar parte del patrimonio de fulanito de tal. Yo ya estoy diciendo que se van a acrecentar a favor del otro. Pero esa ya es mi voluntad, mi decisión. Aquí cabe también. Yo pensé que usted me iba a mencionar el caso del artículo 10, que es el más común que se utiliza. Licenciado Guzmán. No, me refería en el caso de, digamos, un ejemplo, que sean 3 socios y ellos acuerden en el pacto social o bueno, en el contrato que elaboren, de que si uno de los 3 socios falta, pues las acciones de él se dividirían entre los demás socios. No, eso sí no pueden hacer. Normalmente lo único que podría suceder es que en el caso que ellos acordaren en el pacto social una situación parecida, lo que sucedería es que las acciones no es que se van a acrecentar, sino que las acciones se van a vender. Es decir, como dice el dicho, echar la leche a la trampa. Cuando dice que se van a vender, entonces significa que van a tener, y se establece, en cuyo caso tendrán preferencia para la compra de las mismas los otros socios. Ahí es donde estos dicen, me voy a apropiar yo de ese capital accionario. La pregunta es, ¿quién recibirá ese dinero? Los herederos. No, sí, ya le comprendí entonces, licenciado. Muchas gracias. No hay problema. Pero es que el chiste aquí es que vayamos viendo salidas a los problemas que hay. Vaya, le comentaba entonces. En el caso del capital social, acuérdese que el capital social viene siendo el patrimonio de la sociedad. El patrimonio, nosotros sabemos, otro atributo de la personalidad, es el conjunto de derechos, acciones y obligaciones que tiene toda persona que son susceptibles de apreciación pecuniaria. El capital social normalmente viene a decir el artículo 29, que está representado por la suma del valor establecido en la escritura social para las aportaciones prometidas por los socios. Figura siempre el lado del pasivo del balance, de modo que en el patrimonio debe existir un conjunto de bienes de igual valor, por lo menos al monto de capital. Es decir, que cuando se va a constituir la sociedad, hay que darle un patrimonio a esta. Los constituyentes no solamente van a decir, nosotros queremos recibir, pero ¿qué vamos a recibir? Necesitamos hacer una inversión a favor de la sociedad para que después la sociedad nos retribuya a nosotros. Esa inversión que yo voy a hacer es lo que nosotros le vamos a llamar capital social, que es el patrimonio propio que va a tener la sociedad con el cual va a tener que ir funcionando. Patrimonio que puede ser aumentado, puede ser disminuido. Y el artículo 30 sí lo menciona, que puede darse el aumento o la disminución, dice, en cuyo caso requiere el consentimiento de los socios, dado en la forma correspondiente a la clase social que se trate. El aumento del activo por revalorización del patrimonio es lícito y su porte puede pasar a cuenta del capital de la sociedad o una reserva especial. Ay, me detengo. Prácticamente, cuando nosotros hablamos del capital social, es decir, que debe de haber un monto en el cual la sociedad tenga con el cual inicia. Pero este capital, durante el transcurso de la vida de la sociedad, por las actividades que realiza, puede verse aumentado o puede verse disminuido. Por eso es que se habla del aumento o la disminución.
Incluso hay sociedades que utilizan mucho la figura de la revalorización del patrimonio a partir del hecho de que imagínense que en 5 años hemos obtenido una buena ganancia de inmuebles. Los inmuebles se van a valorar. Entraron con un valor, pero ahora, debido a las circunstancias, tienen otro. Entraron valiendo 10, hoy valen 50. ¿Eso qué significa? Que esa revalorización va a permitir el aumento del capital. Entonces, a los socios les interesa que haya ese aumento de capital porque en la medida que se dé, así van a obtener ellos ganancias. Que ya voy a tocar ese tema antes de otra cosa. Mándele ya por ti. Licenciado, y en el caso de las sociedades de capital, que únicamente el aporte puede ser en efectivo, ¿verdad? ¿En bienes o en dinero? En bienes o en dinero. Si hablamos de dinero, ¿estaría incluido la moneda Bitcoin? Sí. Acuérdese usted que dice acá el artículo 31, me voy a adelantar por culpa suya. Son admisibles como aportaciones todos los bienes que tengan un valor económico, el cual debe expresarse en moneda nacional. Como quiera sí o no, el Bitcoin es una moneda de curso legal aquí en El Salvador. Podemos hacerlo aplicable acá. El único problema y la crítica que a nivel mundial se hace sobre el Bitcoin es el hecho de que no tiene un soporte material, porque el día de mañana, imagínese que cae, así como tiene esos levantones y esas bajadas tan abruptas, ¿quién se va a hacer responsable? En cambio, si usted ve el dólar está respaldado, ¿por qué? Por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, el dólar casi en ninguna parte del mundo se ha visto que el dólar baje en su valor. El dólar es una moneda estable, a diferencia del Bitcoin, que es una moneda inestable a partir del hecho de que como no se tiene una materialización, pues no se sabe ni quién responderá el día de mañana por lo que yo supuestamente tenga. Lo que pasa es que a nivel individual, nosotros, usted, yo y todos los demás, no podemos tener Bitcoin. Eso es una farsa. Lo que nosotros podemos llegar a adquirir son satoshis, que son fracciones de Bitcoin. El Bitcoin es uno solo que tiene un valor, imagínense, en el mercado dice que anda costando $63,000. ¿Quién tiene $63,000? A menos que usted sea diputado, usted sea del ejecutivo o usted sea delincuente, puede ser que pudiéramos tener esa cantidad de dinero, pero en la práctica nosotros podemos tener tal vez 50 pesitos invertidos que vendrían siendo una fracción del Bitcoin, que es lo que nosotros conocemos como Satoshi. Mande, licenciada. Pero yo recuerdo que cuando inició eso, de parte de presidencia o del gobierno les daban 30 Bitcoin a cada persona. No, es que eso fue lo que atrajo a la gente. La gente no recibió Bitcoin, la gente fue a sacar los dólares. Y aquí le han dicho a la gente que el Bitcoin vale igual que el dólar, no es cierto. Lo que no, y si usted ve la doctrina al respecto de lo que dice el Bitcoin tiene un valor único, que es lo que anda circulando en el mercado. Algunos dicen, vaya, todo el mundo andaba soñando que iba a llegar a los $100,000. ¿Cuánto vale actualmente? Anda costando como $63,000, un Bitcoin. Y si usted tiene su famosa billetera, ¿cómo se llama? La Chiva Wallet, ¿qué tiene? Usted no tiene nada. A mí me dijeron que yo tenía Bitcoin. Mentira, usted tiene satoshis. El satoshi es un pedazo, vaya, haga de cuenta y caso que tenemos un vigésimo. Y ese vigésimo tiene un montón de pedacitos. Esos, ¿cómo se llaman? Porque el vigésimo es el grande. Lo que nosotros tenemos son esos taquitos, esa fracción o el taquito del vigésimo es lo que se llamaría en la economía como satoshi. Entonces nosotros no vamos a tener nunca un Bitcoin porque no tenemos esa cantidad de dinero. Billete se le llama a las 20 porciones de eso que usted dijo, la lotería. En la moneda que anda circulando el Bitcoin. No, en el caso del ejemplo que usted estaba relacionando, la lotería, se llama billete de lotería y contiene 20 pedacitos. Sí, ese pedacito es la fracción.
¿Por qué hice el símil? Para que vea usted que ese billete de lotería es el Bitcoin. Entonces usted usualmente no va a comprar el billete porque tendría que hacer la compra de todos los pedacitos que hacen el billete. Entonces, al final de cuentas, si usted los compra todo, magnífico, usted va a ganarse posiblemente un montón o posiblemente no gane nada. Entonces, en el caso del Bitcoin, el Bitcoin es todo y lo que uno tiene, si es que tiene, es un pedacito, una fracción que en la doctrina del Bitcoin que existe se le llama Satoshi. Yo sé que son casos aislados y que en la práctica no se dan, pero justamente de esos casos raros es que la corte se aprovecha para hacernos preguntas en el examen de notariado, ¿verdad? Sí, no, claro, y yo por eso no tengo por qué decir lo contrario. De hecho, cuando hablaron de la ley del Bitcoin, pues si todo el mundo lo entendió que Bitcoin era el equivalente a $1 cuando se emitieron estas famosas billeteras, pero no le dijeron a la gente lo que era, que son pedacitos. Entonces, de hecho, le cuento esto porque pues yo me di a la tarea de andar curioseando también, ¿y esto qué es? Por eso es que le decía yo, incluso el licenciado Morán dice, si mal no recuerdo existe la figura de un aporte industrial. Sí, ya voy a tocar cuando hablemos de las aportaciones, qué se puede y a dónde se puede hacer. Por eso traía cuenta que como la licenciada, creo que usted, licenciada Portillo, fue la que tocó el tema de lo de las aportaciones, decíamos, es que se pueden hacer aportaciones en dinero, pero también se pueden hacer aportaciones en especie. Amén que también pueden haber aportaciones en industria o trabajo. Lo que pasa es que vamos a verlo dependiendo del tipo de sociedad que sea. Por esa razón es que la licenciada tocó, buenas noches, ya va licenciado, no hombre, ¿y por qué? Pues la licenciada Portillo tocaba el tema de la figura que sí era posible que pudiéramos hacer aportaciones en el Bitcoin, decía ella. Y le digo yo que sí, partiendo de la base que es una moneda de curso legal en El Salvador. Usted puede venir, mire, yo tengo libras esterlinas, ya circulan, no me va a decir que no, porque ya quitaron el euro, por lo menos en el Reino Unido. Mire, yo puedo hacer una inversión en euros, sí, no hay ningún problema. Son monedas de curso legal a nivel mundial, no solamente a nivel local. Entonces, vemos nosotros que efectivamente esas aportaciones, que es el tema al que voy a tocar, permiten que usted pueda, como socio, hacer sus aportaciones. De hecho, ese artículo 31 nos da la pauta a nosotros para sostener que hay 3 tipos de aportaciones. Lo que son dinero, lo que es en créditos o en derechos, lo que son bienes y lo que son industria o trabajo. Para el caso, si ustedes observan, el artículo 31 es el que generaliza cuando dice de que es admisible como aportación todos los bienes que tengan un valor económico, el cual debe expresarse en moneda nacional. Dice después, no es lícita la aportación de trabajo en la sociedad de capital. De hecho, excluye y hace la diferenciación que, por ejemplo, sociedades de personas admiten aportaciones en dinero, aportaciones en bienes, aportaciones en créditos y aportaciones en industria o trabajo. De esas, fácil. No lo hemos hecho juntos. De esas 4, nosotros apartamos la última, que es la industria o trabajo, para las sociedades de capital. En ellas no es posible ni es admisible. Entonces, si a ustedes les llegasen a preguntar, tengan cuidado del tipo de sociedad que sea para definir el tipo de aportación que van a desarrollar. Por eso le digo, fíjese bien, la aportación en las sociedades de personas puede ser en dinero, puede ser en bienes, muebles o inmuebles, puede ser en créditos o en derechos y puede ser en trabajo e industria. En cambio, en las de capital puede ser en bienes, en dinero y en créditos. El que queda fuera viene siendo el trabajo o la industria. Por acá me pregunta la licenciada Palacios que si admiten aportaciones de trabajo, las SAS. Si usted se fija, licenciada, en este caso estamos hablando de que efectivamente el artículo, ya le digo, el artículo
Habla de las aportaciones en el 305-D. ¿Quién me habló por ahí? No vi. Dice las acciones, la estructura. Pues de hecho no dice mayor cosa en el artículo 305-B, cuando dice el número de capital social suscrito, el 100%, y cuando la sociedad se somete al régimen de capital variable, se deberá indicar el mínimo. Pero no vemos que haya una... ¿Cómo no? Dice, solamente menciona el artículo 305-D cuando dice el capital de la sociedad por acciones simplificada estará integrado por los aportes de todos los accionistas y se dividirán las acciones que pueden ser representadas mediante títulos físicos o electrónicos. No dice en este caso de la forma que vayan a hacer, pero como se entiende que forma parte de las sociedades de capital, el trabajo no formaría parte acá, porque en ese apartado sí tenemos que considerarlo, aunque no lo diga claramente, el artículo 18, que cuando habla de las sociedades mercantiles de capitales, ubica a lo que son las sociedades por acciones simplificadas. Y como la regla general es que las sociedades de capital no admiten el trabajo como aportación, entonces se le aplica la misma regla en este caso. Sí, licenciado Serrano, no hay ningún problema. Sí, de hecho, yo no me acuerdo si la anterior presentación se las mandé al licenciado y si él ya se las envió. Pero si no, yo igual las comparto, no se preocupe. No tengo, yo siempre he dicho, yo egoísta no soy. Yo le paso la copia si no se las doy, pero sí se las puedo pasar, no hay problema. No sé, licenciada, si contesté la inquietud a la licenciada Palacios. Ok, no. Entendería que aportaciones de bienes admite las SAS. No, por eso le decía, licenciada Palacio. Si partimos de la base que el artículo 18 enmarca a las sociedades SAS, a las SAS, digámosle, no sociedades SAS, a las SAS como parte de las sociedades de capital, el artículo 31 dice, no es lícita la aportación de trabajo en la sociedad de capital. Y siendo esta clase de sociedad una sociedad de capital, de entrada sabemos de que no sería entonces admisible, sería aplicable la misma regla. Ahora bien, partamos nosotros de otro supuesto. Cuando son bienes que no sea el dinero, lógicamente, en este caso, la aportación se va a entender traslativa de dominio. Así dice el artículo 31. Salvo pacto en contrario, las aportaciones de bienes distintos del dinero se entienden traslativas de dominio. En consecuencia, el riesgo de lo mismo está a cargo de la sociedad que se hace la entrega y el aporte responde a la evicción y saneamiento de conformidad a las disposiciones del Código Civil relativo al contrato de compra-venta. Por ejemplo, si yo quiero constituir una sociedad y no tengo dinero para aportar, pero sí tengo, por ejemplo, un vehículo, mi aportación tiene que decir, consistirá en la entrega de un vehículo de las siguientes características. Esa es mi aportación. Entonces, mi aportación, mi carro que yo entrego, se va a entender que yo se lo doy o que yo se lo estoy trayendo a la sociedad. La pregunta que me harán ustedes, ¿y quién lo va a recibir? Los otros socios, en nombre de la sociedad. Es decir, si el licenciado Cruz, la licenciada Portillo, somos los tres integrantes de esta sociedad, que no le vamos a poner nombre, y yo vengo, ellos dos aportan dinero y yo voy a aportar mi vehículo, cuando yo haga la entrega del carro como aportación, la ley dice se entenderá traslativa de dominio. Por ende, yo le voy a hacer la tradición del dominio, posesión y demás derechos a la sociedad, y quien va a aceptar en nombre de la sociedad serán los otros dos socios, que serían el licenciado Cruz y la licenciada Portillo. Como yo soy el tradente, lógicamente que yo no puedo comparecer en otra calidad. Ellos van a ser los aceptantes en representación de la sociedad. A eso es a lo que se refiere
ese supuesto de la aportación en bienes diferentes del dinero. Ahora bien, puede ser también de que yo diga, mire, yo no tengo dinero, no tengo bienes, pero tengo por ahí un crédito, una hipoteca de la que yo le presté un dinero a X persona. ¿Puedo aportar ese crédito que tengo yo con esa persona como aportación? La respuesta es sí. Dice el 32. Cuando la aportación de algún socio consiste en créditos, el que la hace responde la existencia y legitimidad de ellos, así como de la solvencia del deudor. Responde igualmente de que tratándose de títulos valores no han sido objeto de algún procedimiento de cancelación o reivindicación. Se prohíbe pactar contra el tenor de este artículo. Significa entonces de que yo puedo hacer una aportación de un crédito, pero yo respondo por lo que ese crédito ampara. Yo estoy aportando que yo soy el acreedor. A mí me debe el deudor $40,000, por ejemplo, o me debe $3,000. Esa es mi aportación. La sociedad el día de mañana, cuando a mí me reclame el pago, vaya a reclamar la deuda, pues si yo me hago responsable de ella. Pero si la deuda por X o Y razón me la pagaron y yo no dije nada, yo soy el que voy a responder por esos $3,000. Lo mismo pasa en el hecho de que yo digo, mire, yo no tengo nada más que unas acciones en otra sociedad. ¿Las puedo aportar? Sí, de la misma manera. Solamente que en este caso esas acciones no van a ser valuadas ni valoradas como nosotros querramos, sino que ese valúo tiene que ser cotizado en la bolsa de valores. ¿Cuánto es lo que normalmente se compran acciones de parecidas o similares a las que yo estoy comercializando? Ok, espero que vayamos bien. Ahora toca ver el tema y ahí aparece la mora del socio. Puede ser que el socio, cualquier socio, suscriba X cantidad de acciones y pague solo una parte. Usualmente ustedes saben que la escritura de constitución debe decir que suscribe 100 acciones, que ese es el monto de lo que yo voy a hacerme cargo, pero paga únicamente el 25% de las mismas. O sea que me quedan pendientes 75%. En la escritura de constitución se tiene que establecer el plazo en que las acciones deberán ser cubiertas, o sea, pagadas. Si por X o Y razón no se cubre ni se paga en el tiempo establecido, entonces la mora del socio genera una acción ejecutiva. Dice el artículo 33, la mora de aportar autoriza a la sociedad a exigirla judicialmente por la vía ejecutiva. Alguien preguntará, pregunta de examen, en el caso de que haya una mora de aportar de un socio de una sociedad X, ¿cuál sería el instrumento que se va a utilizar para reclamar la acción? Lógicamente que nosotros sabemos que mi obligación incumplida aparece consignada en la escritura de constitución. Y por ende, la escritura de constitución es un instrumento público que a la luz del artículo 457, inciso segundo, ordinal primero del Código Procesal Civil Mercantil, dice que constituye un título ejecutivo. Entonces, por ende, la sociedad va a poder reclamar a través de los otros socios la deuda que tiene el socio insolvente. A eso se refería esa figura del amor. Bueno, sigamos entonces, ya que ahorita nadie levantó la mano. En las sociedades, en todas ellas, habrá o deberá haber un régimen de administración. Usualmente ese régimen de administración está conformado por o bien una junta directiva o bien por un administrador único propietario. De preferencia, la regla que se utiliza es lo dispuesto en el artículo 254, que es donde se establece en adelante la figura de quienes actúan a nombre de una sociedad, es decir, quienes van a ejercer la representación. Si ésta estará en manos de un administrador único o estará en manos de un director presidente. Eso significa que nos está dando la pauta para pensar que es una junta directiva.
En este caso, si ustedes ven el artículo 160, también dice, la representación judicial, extrajudicial y el uso de la firma social corresponden al director único, al presidente de la junta directiva en su caso. El pacto social puede confiar esta atribución a cualquiera de los directores que determine o a un gerente nombrado por la junta directiva. Bla, bla, bla. Entonces, de alguna manera, yo lo que quiero que ustedes identifiquen es que en el caso de las sociedades, las que constituye el notario o ante notario, en todas ellas se tiene que identificar quiénes ejercerán esa representación. Ustedes y yo sabemos de que esa representación se puede dar principalmente siempre por una persona física, la cual en la mayoría de veces sabemos nosotros que ostentarán esos cargos por periodos impares. Mándele, licenciado Maeda. Buenas noches, licenciado, y a todos los que nos acompañan en esta reunión. Fíjese de que estaba haciendo un análisis sobre su exposición sobre los diferentes tipos de sociedades. Estoy comparando la SAS con las sociedades que nosotros constituimos como notarios. Entonces, y habla sobre el tipo de administración. En el caso de la SAS, ¿qué tipo de administración les correspondería? Y si llevarían los 4 libros que lleva cada una de estas sociedades que nosotros constituimos también. Me gustaría escuchar su opinión, licenciado. Muchas gracias. No hay problema. Vaya, si usted se fija, hay cosas que las dijo el legislador y hay cosas que no las dijo. Entonces, lo que no dijo debe de remitirse a lo que está establecido el código en función del tipo de sociedad que sea. Para el caso, si usted observa el artículo 305, en la letra K, le dicen, la representación legal de la sociedad por acciones simplificadas estará a cargo de una persona natural designada en la forma prevista en el documento constitutivo que podrá ser el accionista único en su caso. A falta de estipulación, se entenderá que el representante legal podrá celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en la finalidad o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento, bla, bla, bla. En otras palabras, la administración y representación estará a cargo del único socio que la integra. Es en el primer caso. Pero significa que eso no le prohíbe a que pueda incluso designar ese socio constituyente una junta directiva. Cuando dice el artículo 305M, salvo disposición contraria en el documento constitutivo de la sociedad, cuando la sociedad tenga en su administración una junta directiva, significa entonces que al igual que las sociedades que se constituyen ante notario, puede de alguna manera o bien participar un administrador único, que sería el mismo socio, o bien podría designar que sea una junta directiva la que represente el manejo, digámoslo así, de lo que son los bienes de la sociedad. Ahora, usted me hacía la pregunta también. La sociedad unipersonal denominada SAS estará obligada a llevar los libros que dice el artículo 40. Como en esa parte no dijo nada el código o la introducción de la reforma que le hicieron, deberá estarse al tipo de sociedad que sea. Y como forma parte de las sociedades de capital, pues lógicamente que también está obligado a llevar los libros del artículo 40, aunque solamente no los va a llevar todos en general porque no van a haber socios que se reúnan, sino que podría haber, por ejemplo, un libro de actas de junta directiva, si es que hubiera una junta directiva, para el caso, pero no los va a llevar todos. Licenciado Maeda, no sé si contesté. Correcto, esa era la inquietud. Muchas gracias, licenciado, le agradezco. A usted. Por aquí dice la licenciada Portillo, cuando cursé Derecho Mercantil, recuerdo que nos mencionaron acerca de las sociedades Unimember. ¿Tendrá similitud con las SAS? Fíjese que sí. Lo que pasa es que acuérdese que en países como el nuestro, nosotros no estábamos. Desde 1971, aquí solamente se comentó, incluso el Código de Comercio habla de que una sociedad, antes de esta reforma, una sociedad no podía quedar conformada por un único socio,
porque se volvía una sociedad irregular. Esas eran las sociedades unimember. Entonces, ante una situación de irregularidad, lo que implicaba era que tenía que buscar otra gente para que tuviera por lo menos una acción y se volviera a regularizar la sociedad. Es decir, que la sociedad no podía quedar conformada en una sola persona. Viene la licenciada Portillo y ella me saca a mí, me compra la única acción que tengo yo. Ella tiene 99 y yo solamente tenía uno. Al comprármela, ella quedaría conformando el 100% de las acciones. Si lo vamos a ver a la luz del código sin reforma, significaría entonces que ella le dice a una amiga, mira, venite, te voy a dar una acción. Ella vuelve a tener 99 y la amiga 1, pero ya hablamos de 2 socios. Ya se regularizó la situación de la sociedad irregular. En cambio, ahora no. Ahora lo que se permite es que con un solo socio usted puede constituir una sociedad de capital que va a ser denominada las SAS o sociedades por acciones simplificadas. No sé, licenciada Portillo, si contesté. $1. El monto mínimo para constituir para crear una SAS es $1. Ayer nada menos creo que se tocó ese tema. Ya le digo. Dice el artículo 305, letra D. El capital de la sociedad por acciones simplificadas estará integrado por la aporte de todos los accionistas y se divide en acciones, las cuales pueden ser representadas mediante títulos físicos o electrónicos. Las acciones son partes alícuotas o indivisibles que representan el capital social. El capital social para la constitución de la sociedad por acciones simplificadas será fijado de manera precisa por los accionistas, debiendo establecerse libremente a partir del monto mínimo de $1 de los Estados Unidos de América, el cual deberá suscribirse íntegramente al momento de constituirse. No creo yo que no vayan a tener $1 para conformarla. Puede ser que no, pero no sé. Hoy sí, sí, ya me dijo gracias. Vaya, pues, yo motivándola a que preguntara. Vaya, pues. Un fenómeno, pregunto, por curiosidad, pregunta abierta. ¿Qué artículo leyó? Me dice, el licenciado Martínez, leí el 305-D. Sí, 305-D de la reforma que le hicieron cuando crearon la SAS. ¿Está bien? Ok. Vaya, decíamos entonces, y la pregunta que quiero hacer yo. Si, por ejemplo, se presenta una persona que dice ser el administrador único propietario de una sociedad para otorgar cualquier acto que la sociedad necesite, pero ustedes advierten de que la sociedad ya le venció el periodo de tiempo de vigencia de la credencial, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre? Otorgarlo, pero hacer la advertencia que se le advirtió al compareciente. Pero espérenme, primero habría que ver cuándo se le venció. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que el artículo 265 les da una respuesta. Los administradores, sea el único o el presidente de la junta directiva, continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiesen concluido el plazo para que fueron designados, mientras no se elijan los sustitutos y los nuevamente nombrados no tomen posesión de su cargo. No obstante lo expresado en el inciso precedente, la Junta General Ordinaria tendrá la obligación de hacer el nuevo nombramiento de sus administradores a más tardar dentro del plazo de los 6 meses de vencido el periodo de funciones de los anteriores administradores. Me detengo ahí. Significa entonces que lo que nosotros primero tenemos que observar es si ya le venció y si ya transcurrieron los 6 meses posteriores al vencimiento. Porque si lo está, todavía tiene ese periodo, significa que él puede actuar aún a nombre de la sociedad, aunque tenga vencida la credencial. ¿Pues sí? Hola. Licenciado Portillo. ¿Solo durante los 6 meses, licenciada? Sí. Después de los 6 meses, obligadamente ya queda sin credencial.
Sí, lo que pasa es que como hay preguntas del examen de notariado que no las hacen totalmente claras, no le dan toda la información que uno requiere para saber qué responder, ¿verdad? Entonces, en una pregunta decía que si podía otorgarse el poder y decía que sí, se podía, pero que en algún caso tendrían que responder personalmente los socios y no especificaba cuánto tiempo había pasado del vencimiento Pero es que de pasa la lo siguiente, ¿va? personería. Le voy a agregar el inciso tercero, no lo había tocado. Dice, la falta de cumplimiento de esta obligación, es decir, después de los 6 meses, hará incurrir a los socios o accionistas frente a terceros en responsabilidad personal, solidaria y limitada por las obligaciones que la sociedad contraiga con estos. Voy a pensar que el término que utilizaron en el examen era que se encuentra vencido. Presumamos que lo de vencido es más allá de los 6 meses. Si eso es así, entonces se aplica la figura del inciso tercero de la responsabilidad personal solidaria y limitada de los socios. Hola, iniciada. Sí, también he visto algunas escrituras de constitución de sociedad en la cual se expresa que en caso de haberse vencido el plazo para el cual fueron elegidos los miembros, el que esté en su cargo va a continuar fungiendo mientras no se celebre o se lleve a cabo una nueva elección. No sé si eso es válido también y suple la falta de renovación de la De hecho, persona. sí. Usted misma acaba de dar la respuesta. De hecho, sí. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, la ley permite y regula ciertas cosas, lo primero que hace es estarse a lo dispuesto en la voluntad de los accionistas o constituyentes. Bajo la base del principio de la autonomía y la voluntad del artículo 1416 del Código Civil, se permite, siempre y cuando no contraríe el texto de la Constitución, el texto del Código de Comercio, de que en efecto una regla así va a tener prioridad. Pero si no dijese nada con respecto de cómo queda la situación del representante legal, deben de aplicarse supletoriamente las disposiciones del Código. Ahora sí me queda claro. Gracias. Licenciada Malu Figuero. Buenas noches, licenciado. Fíjese que respecto de lo que está comentando por el momento, yo en la práctica he visto, ¿verdad?, que para otorgar instrumentos cuando ya está vencido, presentan a veces un punto de acta de accionistas, pero no sé si ese punto de acta de accionistas en donde se deba relacionar en el documento que se está elaborando tiene que comprender en esos 6 meses o no es necesario hacerse acompañar de ese punto de acta. No sé si me Sí, podría aclarar. hay ocasiones en las cuales la ley no dice absolutamente nada, pero normalmente cuando una persona ya le vencieron o le venció el plazo normal de funciones, normalmente estamos entrando en los 6 meses posteriores. Algunos notarios entienden la aplicación tal cual lo mencionaba el artículo que le leí y ya entiende que 6 meses es lo que tiene que otorgar. Algo otros le piden que lleven una constancia, no necesariamente un punto de acta, sino que una constancia en la cual en una asamblea o el mismo administrador suplente le autorice al administrador propietario bajo los términos de ese mismo artículo para que él pueda intervenir o actuar en cualquier negocio, siempre y cuando la misma escritura se lo permita y en este caso también la ley se lo autorice. Pero le digo, no hay uniformidad con respecto de que en unos lo piden y otros no. Gracias. Ok. Me dice el licenciado Andrade. En el caso de la protocolización de un acta de Asamblea General de Accionistas, ¿quién expide los puntos de acta? El secretario, el notario, en vista que el notario se constituye un secretario. No, no es así. Lo que sucede es que el notario está presente en el momento de la celebración del acta y él puede levantar el acta si fuera necesario. El notario está observando lo que se celebre en esa acta. Los puntos los van a acordar los accionistas.
Lo que no tienen es un libro de actas. Entonces, es ahí donde se van a autorizar a uno de ellos, que bien puede ser al presidente de la asamblea de ese momento, o se va a nombrar un ejecutor especial para que ejecute ese acuerdo, en el sentido de designarlo, que él comparezca ante el notario a celebrar la protocolización del acta por el hecho de no tener libro. El artículo 246 en el inciso segundo es el que nos regula esa situación. Cuando dice, cuando el acta no pudiera sentarse en el libro respectivo, no dice por qué, el desarrollo de la sesión se asentará en libre protocolo de un notario, dejando constancia de la causa que ha imposibilitado el asiento en el libro de la sociedad. El notario presenciará en consecuencia la sesión de Junta General. El notario solo está viendo. El notario no se mete en nada. Él solamente va a incorporar posteriormente por la vía de la protocolización ese instrumento privado que ellos han otorgado. No sé si con eso contesto sin que tú, licenciado Andrade. Buenas noches, sí, doctor. Gracias. Buenas noches. Ok. Esa credencial, me dice la licenciada Palacio, es la misma de la Escritura y Constitución. No. Lo que pasa es que cuando se constituye una sociedad no hay credencial, porque en la misma escritura ya va reflejado el nombramiento. Si, por ejemplo, yo soy el nombrado como administrador o como presidente y mi periodo son 3 años, que pueden ser 3, 5, 7, durante el periodo que yo esté vigente, la primera representación no necesita de credencial porque en la escritura está mencionada. A partir de la segunda selección o del segundo nombramiento de quien va a representar a la sociedad, es que entonces ya vamos a hablar de una credencial. ¿Cree que nos puede proporcionar la reforma al Código de Comercio? Sí, sí, no hay problema, pero pues le saldría más fácil bajarlas de la internet, pero igual se las puedo proporcionar porque yo las bajé. ¿Qué artículo acaba de leer de la Licenciada Cruz? El 246, inciso segundo del Código de Comercio. Vaya, vamos despacito. No se preocupen que ya sea hoy o mañana le paso a las presentaciones al licenciado Harold para que él se las participe a ustedes. Entonces le decía, luego de que se estableció cómo iba a quedar el régimen de administración, si a manos de un administrador único propietario y su suplente o de una junta directiva y el periodo de vigencia de esta, entonces es necesario establecer cómo se van a distribuir las utilidades. ¿Y eso por qué? Me dirá. Si ustedes se recuerdan, usualmente en materia societaria, existen lo que se llaman los derechos económicos y los derechos políticos. Yo, como parte de una sociedad, yo sé que desde el momento que constituyo una sociedad, no solamente le voy a dar vida a un sujeto nuevo, sino que voy a obtener de alguna manera una ganancia. Esa ganancia, lógicamente que tras eso es lo que voy, porque si no, no he aportado para trabajar para el cura, sino que para ganar algo. Entonces, lo económico que yo puedo obtener o los derechos económicos que yo puedo obtener como accionista son el reparto de utilidades y el reparto de la cuota de liquidación. Son solamente 2. El reparto de la distribución de utilidades se da usualmente en el periodo cuando se aprueban lo que ha realizado la sociedad en el año anterior. Si decide la asamblea de socios hacer la distribución del capital ganado, pues así será. Pero ese capital también puede ser reinvertido o recapitalizado. Puede haber una revalorización de los mismos, puede haber una emisión de nuevas acciones, pueden haber muchas cosas. Pero cuando hablamos de distribución de utilidades como derecho económico, estamos hablando que yo voy a percibir en el periodo que corresponde que me entreguen a mí lo que hayamos ganado. Solo que esa aportación ese reparto, distribución de utilidades, dependerá de la cantidad de acciones que yo tengo. Uy, espéreme, ¿qué hice?
que yo tengo dentro de lo que es la sociedad. Me pregunta la licenciada Portillo que si pueden ser objeto de embargo. Sí, se embarga lo que es la acción y se embarga lo que genera la acción. ¿Por qué? Porque al embargar la acción, lógicamente que lo que yo estoy haciendo es congelando los derechos económicos que esa acción genera. ¿Contesté, licenciada Portillo? Espero que sí. En ese caso, ¿quién ejecuta El como por ejemplo, embargo, ajá, porque se el les libra de ejecutor. oficio No, a los no, pagadores, ahí línea, no. No, es que una cosa es cuando se libra oficio, cuando se sabe que la persona tiene la, ¿cómo se llama? La posibilidad de materializar el embargo sobre algo concreto. Porque, por ejemplo, si usted es empleada, por decir algo, entonces me van a venir a mí a afectar lo que es mi salario. Pero en el caso de una sociedad, se le manda un oficio al administrador porque él es el que maneja, se supone, lo que son las cuentas. Él tiene que darle líneas al contador para que él congele, y eso se anota en el libro de registro de accionistas o libro de registro del emisor, de que esas acciones se encuentran embargadas, y con eso se evita que se vaya a hacer una distribución, o en el caso que se haga, a ese socio que tiene embargada la acción o las acciones no le entregan nada. Hola. Hola. Sí, gracias, Lee. Ah, vaya. Yo dije, me quedé otra vez solito y nadie me dijo nada. Vaya. Entonces le decía, normalmente si ustedes observan el artículo 38, del artículo 35, perdón, y el artículo 38, de eso nos establece cómo es que se hace el reparto. Ese reparto va a ser de lo bueno y de lo malo. Se pueden repartir las utilidades o se pueden repartir las pérdidas. Y el mismo código establece cómo se hará la aportación en función de lo que cada quien haya aportado. Por eso dice el 35. En el reparto de utilidades o pérdidas se observarán, salvo pacto en contrario, la regla siguiente. Primero, la distribución de utilidades o pérdidas entre los socios capitalistas se hará proporcionalmente a sus participaciones de capital. Se refiere a las sociedades de capital. Y luego dice, al aporte industrial corresponderá la mitad de la ganancia. Aquellas sociedades de persona. El socio industrial no soportará las pérdidas. O sea que aquel socio que aportó trabajo, él no va a soportar pérdidas porque materialmente no tiene cómo. Por esa razón es que ese es un caso de excepción cuando trata de las aportaciones de industrial. Me dirá usted, esa puede ser una de las razones por las cuales a ese socio se le excluyó en este caso de las sociedades de capital para que ellos no hagan aportaciones. Sí, porque a ella lo que interesa es el dinero que se ha aportado o lo que va a involucrar la aportación. Entonces, dentro de la distribución de utilidades, como repito, estas se van a hacer cuando se practique, cuando se celebre la Asamblea General Ordinaria por parte de la sociedad, y ellos como asamblea decidan si efectivamente se va a hacer la distribución de las utilidades o no. Allá en los artículos 223 y 224, aunque me voy a llegar hasta ahí un momento, nos establecen cuáles son los puntos principales que se van a conocer en una asamblea ordinaria o en una asamblea extraordinaria. Me dirá usted, ¿y solo la distribución de utilidades se da? No, también se da, le decía, la cuota de liquidación. Cuando un socio decide salirse de la sociedad, entonces es necesario de que se liquide, no se le va a dar jaque a él, sino que se determine lo que en ese momento obtuvo durante todo el tiempo que sus aportaciones hicieron crecer el capital de la sociedad. Eso se le da en concepto de liquidación y salud. La sociedad le puede comprar sus acciones
para seguir teniéndolas y después ponerlas a la venta a cualquier otra persona o a los mismos socios para que ellos las compren. ¿Qué más vamos a agregar en la sociedad? La fijación o la determinación de las reservas. Siempre tiene que quedar establecido que cuando haya un poquito, digamos, que la sociedad haya ganado algo, haya establecido una ganancia durante el ejercicio económico, deberá establecerse un porcentaje a favor de la sociedad en concepto de reserva. Las reservas que una sociedad toma son de tres clases: las reservas legales, las reservas laborales y las reservas de depreciación. Normalmente, si ustedes ven el artículo 39, habla de la generalidad de la reserva legal. Cuando dice, de las utilidades netas de toda sociedad deberá separarse anualmente un porcentaje para formar la reserva legal hasta que ésta alcance una cantidad determinada. El porcentaje y la cuantía de la reserva legal serán determinadas por este código para cada clase de sociedad. ¿Qué significa? Que esa reserva viene siendo una especie de colchón que tiene la sociedad para alguna eventualidad que sufra, para alguna eventualidad que pudiera pasar. Imagínense que la sociedad se descapitaliza, pero tiene esa cantidad de dinero en concepto de reserva, se toma, se invierte acá y luego hay que volver a guardar ese poquito de dinero para otra reserva. Esas son reservas laborales para casos de eventualidad de la sociedad. La reserva laboral, como su nombre lo dice, es para casos específicamente que tienen que ver con las personas que laboran dentro de la sociedad. Allá el artículo 447 del Código de Comercio nos dice: debe constituirse una provisión o reserva para proveer al cumplimiento de las obligaciones que respecto a su personal tenga el comerciante en virtud de la ley o de los contratos de trabajo. Significa entonces que cuando se constituye la sociedad tiene que decirse el tipo de reserva y el monto que se va a establecer, que es un guardadito que se va a ir teniendo para alguna eventualidad que se le diga o que se retire o que se despida o que se quite o se vaya a indemnizar a un personal que laboraba para la sociedad. Todas las sociedades lo tienen. Por esa razón es que si ustedes fijan, a nivel privado nadie reclama o casi nadie reclama. ¿Por qué? Porque en algunas sociedades trabajan bien, tratan bien al empleado, el patrono no es mala gente, le paga como corresponde y el trabajador no reclama. Entonces el trabajador sabe que no tiene ninguna eventualidad, pero en el caso que se presentase una situación de un reclamo, la sociedad tiene un guardadito, una carterita, de ahí lo saca y de ahí le paga a los trabajadores. Esa es la reserva laboral. Y la reserva de depreciación es también otro porcentaje que se guarda para efectos de cuando se vayan sustituyendo el equipo, la maquinaria, los vehículos que la sociedad tenga. Nada es eterno. Un vehículo no lo van a tener utilizando todo el tiempo con el mismo ritmo que tiene y no le van a poner gasolina, no le van a poner aceite. Todo se va deteriorando. Entonces, ese deterioro es lo que nosotros conocemos como depreciación y es por lo que se tiene que ir haciendo, como repito, ese guardadito. Por acá me dice la licenciada Portillo, espero no enfadarla con tanta pregunta. Me surge la duda si se embargan las acciones de una SAS, será el mismo socio quien debe cumplir lo determinado por el juez en su contra. Acuérdese usted que el principio de buena fe impera en todos los procesos. Entonces se supone que quien tendría que hacer efectivo no va a ser el socio, lo va a hacer el registro de comercio, porque como no hay un registro de accionistas materialmente hablando, sino que todo se lleva mediante un formulario que se inscribe en el registro de comercio, entonces deberíamos entender de que ese embargo se va a hacer efectivo a través del registro de comercio cuando se lo vayan a aplicar. Me dirá usted, pero ¿y eso está regulado? Es que ese es el problema, que por andar cortando y pegando hay muchas cosas que las han dejado en el aire. Entonces, ¿qué nos toca? Tratar de hacer un ajuste en cuanto a cómo se podría proceder respecto de un embargo de una acción de una sociedad de esta clase. Y no me enfadan las preguntas, le decía, no se preocupe.
Usted siempre tiene la respuesta para todo, por eso que quiere aprender. Mire, no es la primera persona que lo dice. Yo no creo. Yo siempre digo, mire, Diosito me ha bendecido con la cabeza de Bob Esponja, no porque sea cuadrada, sino que porque muchas cosas se me quedan. Y aún le digo, todavía me quedo preguntando de dónde sacamos las cosas, pero aquí estamos para responder. A usted y al que me pregunte, yo se he dicho, mire, lo que no sé es de penal. Eso sí, no. Por aquí el licenciado Andrade me dice, ¿cuál es el porcentaje de reserva laboral? Ese no está establecido, solo en la reserva legal sí. Por eso es que le leí el artículo 447 y solo le dice, debe constituirse una provisión o reserva para proveer al cumplimiento de las obligaciones que respecto a su personal tenga el comerciante. Ahí queda el criterio, lamentablemente, del comerciante. Ellos pueden establecer lo más poquito que sea, el 1%, y esa va a ser la reserva legal. No sabemos de cuánto va a ser el monto, porque no sabemos cómo son las actividades de la sociedad. Entonces, digamos, que lo que es la reserva laboral y la reserva de depreciación son hasta cierto punto resabios arbitrarios que le dejó el legislador a los socios, porque son ellos los que los acuerdan. En el caso de la reserva legal, no es allá la fija del legislador de manera concreta para cada tipo de sociedad. Por ejemplo, si usted observa el artículo 91, allá le dice, en el caso de las sociedades en nombre colectivo, la cantidad que se destinará anualmente para integrar la reserva legal será del 5% de las utilidades netas y el límite legal de dicha reserva será la sexta parte del capital social. Si usted quiere, veamos el artículo 100 en la sociedad de comandita simple. Son aplicables a la sociedad de comandita simple los artículos, por ejemplo, este 91. Significa que también se aplica el 5%. Veamos el artículo 123. Dice, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, la cantidad que se destinará anualmente para formar la reserva legal de la sociedad de responsabilidad limitada será el 7%, ya no es el 5%, ahora es el 7% de la utilidad neta y el límite mínimo legal de dicha reserva será la quinta parte. Ayer era la sexta, aquí es la quinta. Solo para poner esos ejemplos. No sé si contesté, licenciado o Andrade. Muchas gracias, Máster. Ah, ok. Pero un detalle, cuando dice la quinta parte del capital social, sería lo mínimo o lo máximo. La ley no hizo distingo. Entonces, ahí volvemos con la discrecionalidad. Ahí solo dice la quinta parte del capital social. Tendría que ser, bueno, si somos socios, tendríamos que poner el mínimo. Acuérdense que al socio no le gusta perder. Como dice aquel, y si pierde, arrebata. Entonces, normalmente, para no quedar ellos en una situación desventajosa, lo van a establecer en base al mínimo. ¿Hola? Gracias. Ok. Y el último de esta parte tiene que ver con las bases de liquidación. Aquí prácticamente nosotros tenemos que fijarnos que para establecer las bases de liquidación es necesario que se determine quién será la persona o las personas responsables de llevar a cabo esa liquidación. Allá del artículo 326 al 342 nos establece básicamente esa regla. ¿En qué sentido? Dice, disuelta la sociedad se pondrá en liquidación, pero conservará su personalidad jurídica para los efectos de esta. Me detengo ahí. Significa entonces que en este caso, cuando se establece en la escritura de constitución las bases de liquidación, tiene que establecerse si se va a designar a un liquidador o se va a establecer una junta de liquidadores. Que los liquidadores no son lo mismo, aunque el papel sea similar, a los síndicos de la quiebra, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Vamos bien? Espérenme un segundito. Mamá, me regala agua, por favor.
Ajá, licenciada Maeda, dígame, perdone que estaba Sí, pidiendo un poquito de agua. no se Diga, preocupe. No, y gracias por su conocimiento, por compartirlo. mande. Estaba analizando a ver si tiene alguna estadística, licenciado, si ya cuántas sociedades, cuántas SAS hay ya registradas en el registro de comercio. No sé si tiene algún dato a Mire, la fecha. le mentiría si le digo exactamente, pero lo poco que yo conozco de la aventura de las SAS quiero ver, de diciembre para acá, solamente he conocido 3. Pero ya hay, eso es importante para No, ir agarrando un no, poquito de experiencia. de hecho, les soy honesto, una de ellas la sacaron en el periódico. Recientemente salió, donde decía que era una pareja de esposos en el cual, pues, lógicamente que él había sido el inventor y él se fue a inscribir, donde buscaban la figura, bueno, para mí, un término un tanto más económico que otra cosa, estaban hablando de un proyecto de emprendedurismo en el cual ellos echaron a andar un proyecto donde vendían sorbetes, creo que era, de frutas. Entonces, ellos dijeron y mostraron la hojita del registro donde estaban inscritos. La licenciada Cinia dice, ya hay varias. Sí, le digo, las que yo conozco solamente son 3. Que puedan haber más, es posible. ¿Por qué? Porque la idea que les comentaba el día de ayer, lo que se supone se ha buscado a través de la implementación de estas SAS es dinamizar un poco el comercio y de alguna manera que también hacerlas que tributen, hacer sujetos obligados al pago de impuestos, porque hay una serie de economía subterránea que no sale a flote. ¿Y por qué no sale a flote? Porque no tiene muchas prestaciones. Entonces se supone que por el hecho que usted sea una sociedad, pues usted aparte que va a tener reconocimiento del Estado, usted se va a volver un sujeto obligado, usted va a tributar y va a recibir, se supone, una contraprestación de parte del Estado o le va a dar algún beneficio por el hecho de haberse constituido a través de una figura legal y declarar de manera legal lo que a usted le corresponde. Esa es la visión, le digo, que se tiene pensada. Incluso el día de ayer tocábamos el tema de el ordinal o el considerando tercero de ese decreto que creó la SAS o la reforma al Código de Comercio y decíamos, y lo traigo a cuenta, que la legislación salvadoreña en materia económica y de comercio se encuentran en avanzada, incorporando en la regulación diferentes instrumentos vinculados a las tecnologías de la información y comunicación, debiendo considerarse en el mismo sentido que desde la emisión del Código de Comercio, la economía también ha evolucionado, de tal forma que se hace necesario actualizar ciertas disposiciones de dicho código con el objeto de incluir elementos innovadores que coadyuven a facilitar la realización de negocios en el país, dinamizando la economía y con ello aportar al crecimiento económico progresivo. Dijeron tanto para en 2 renglones decir la finalidad concreta. Lo que se busca es dinamizar la economía y aportar al crecimiento económico progresivo. Dijo el presidente del Banco Central de Reserva que ha habido un 3.5% de incremento. Los economistas dicen que no, pero no sé, yo no soy economista, yo soy abogado. Dice la licenciada Linares, en un momento la SAS se volverá obligatoria en algún momento. No, creo que ayer me hicieron esa pregunta. Por el momento no es obligatorio que usted se constituya siendo un comerciante informal, que usted se formalice a una SAS por el momento, porque de la lectura que yo hago del artículo 17 y del artículo 305 en adelante, 305-A de la ley, del código, perdón, no se observa que haya una obligatoriedad o que haya alguna imposición del Estado. Se supone que lo que se busca es hacer más atractivo el mercado para la población que está con esa economía subterránea y volverlos a la legalidad. Ojalá que así fuera. No es obligatorio,
pero se supone que usted tendría mejores prestaciones que las que tiene estando en lo clandestino. No sé si contesté, licenciada. Ah, no, vaya. Otra cosa que tenemos que acordarnos y recordar nosotros como notarios o para el examen del notariado es el hecho de que simultáneamente cuando se constituye la sociedad se deben de tener a la mano también la aprobación de los estatutos. Antiguamente los estatutos eran los mismos artículos de la escritura y constitución, lo cual también es ahora, solo con la única diferencia que en la escritura del social, en la escritura del pacto social se decía, la presente escritura constituye los estatutos de la sociedad, o sea que sinonimizaban el testimonio de la escritura o la escritura en sí con lo que eran los estatutos. Ahora no. El artículo 23 establece que los estatutos deberán estar por separado, así se desprende de la lectura del artículo, porque los estatutos se depositan. La escritura se escribe, que son dos cosas distintas. Dice el artículo 23, en el inciso tercero, una certificación del acta de la sesión en que se aprueben y aparezcan redactados los estatutos se deberá depositar en el registro de comercio. Una copia de los estatutos deberá ser entregada a cada socio, la cual podrá ser reproducida por cualquier medio en la que se deberá aparecer el número de depósito en el registro de comercio. Significa entonces que para que hagan usted la diferencia, la escritura de constitución se inscribe y así lo dice el artículo 21. En cambio, los estatutos se depositan. De hecho, en la lámina que aparece acá se menciona esa circunstancia. La escritura dice, simultáneamente con la constitución de sociedad deben autorizarse los estatutos, los cuales son depositados en el registro de comercio. Digo esto porque ya se ha hecho preguntas en el examen sobre esa situación y todo el mundo confunde la inscripción con el depósito. Los estatutos no se inscriben, solo se depositan. ¿Estamos bien? ¿Y por qué me va a decir usted? La anterior ley, y eso sí, por favor revisen que la ley del registro de comercio sufrió modificaciones. Ya hay una nueva ley que salió publicada hoy en enero, si no me recuerdo mal el 8 de enero. Todavía no la tengo aquí a la mano, pero de alguna manera eso va a venir a hacer un cambio con respecto de algunas figuras que nosotros las conocemos en materia mercantil y otras que han tratado incluso de incorporar como objeto de inscripción en esta clase de registro. Mande, licenciada Serna. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, mande. Mire, licenciado, y con respecto a los estatutos. Me dice, mire, yo no la miro. Diga. Ay, perdone, licenciado. Con respecto cuando se hace la escritura de constitución de una sociedad, dentro de la escritura se mencionan los estatutos, ¿verdad? Sí, pero eso es lo que estoy aclarando. Ya los estatutos ya no van a ir dentro de la escritura de constitución, sino que tienen que ir por separado. Y estos se llevan también al registro de comercio. Sí, que es lo que hacía la aclaración y la diferencia. La escritura de constitución se inscribe, en cambio los estatutos no. Los estatutos solo se depositan. Ya, sí, ya entendí. Muchas gracias, licenciado. A usted. La licenciada Portillo, que dice que a mí me aburre. Un segundito. Dice, se requiere una aprobación previa a los estatutos antes de otorgar la escritura de constitución. No, en el mismo acto de la firma, prácticamente todo se hace en una sola vez, solo que la escritura de constitución se celebra al momento y luego tendría que haber o convocarse a una asamblea general ordinaria, que sería la primera,
no, extraordinaria, perdón, que sería la primera que tendría la sociedad para la aprobación de los estatutos. Por eso dice ese artículo 23 en el inciso segundo. Corresponde a la Junta General Extraordinaria de la sociedad decretar los estatutos, debiendo aparecer íntegramente en el acta de la sesión en que fueron aprobados. Me dirá usted, o sea que los podemos hacer separados. Esa es la idea, de que la escritura de constitución se otorgue y posteriormente se hagan los estatutos. No va a cambiar en nada. Los mismos artículos que nosotros hicimos cuando firmamos la escritura de constitución, los agarramos, los copiamos y los traemos al acta de la Asamblea General Extraordinaria que se va a convocar. El único punto que se tocaría en ese momento sería la aprobación de los estatutos. Y no, tal vez como único punto. Un segundo punto sería de autorizar a un ejecutor o autorizar al presidente de la junta directiva o autorizar a alguien de los que forman parte de la sociedad para que ellos vayan a hacer el depósito en el registro. Y si faltan requisitos indispensables en los estatutos, ¿por qué? Si va a ser una copia fiel de los artículos de la Constitución, se tendría que enmendar la escritura de Constitución. Vuelvo y repito, se supone que usted está siguiendo el modelo del registro. Entonces, ese modelo es prácticamente solo separa del modelo los artículos, le pone, por ejemplo, que se constituirá de la siguiente forma. Artículo 1, tal cosa, nombre, y así usted lo va separando o no le ponga artículo, sino que vaya poniéndole número y estos números ahora haga los artículos en los estatutos. No va a cambiar nada. No sé. No sé, licenciada Portillo, si con eso contesto su inquietud. Hola. Sí, ya entendí, gracias. Ok. Luego dice, bueno, ya mencionamos, la escritura y constitución de la sociedad se escribirá en el registro de comercio para que tenga la personalidad jurídica. De hecho, ya decíamos nosotros, mientras el sujeto no es inscrito en el registro, entonces estamos hablando de un sujeto que no tiene existencia jurídica. Existencia legal, natural, perdón, ya tiene, porque ya existe su escritura. Pero el hecho de que se presente para su inscripción es lo que le va a dar personalidad jurídica, o sea, el reconocimiento que el Estado le da a esta sociedad para que sea sujeto de derechos y obligaciones. En el momento que le escriben, nacen con ella para el registro, para el Estado y para todos, nacen prácticamente los atributos. El nombre, la capacidad, la nacionalidad, el domicilio, el patrimonio y el derecho al honor o fama, que no lo tiene en este caso así nominado las personas físicas, sino que nosotros tenemos el derecho, el estado familiar, perdón. Entonces, mientras la sociedad no se inscriba, la sociedad solamente tiene el carácter de ser una sociedad de hecho y por ende, por ser una sociedad de hecho, los socios o los que aparecen nominalmente como socios tienen un tipo de responsabilidad frente a terceros, que es una responsabilidad solidaria e ilimitada si ellos contratan con esta sociedad que todavía no está legalmente inscrita. La sociedad prácticamente que tiene instrumento pero no está inscrita formaría parte del apartado que se refiere a las sociedades nulas e irregulares, aunque no es una sociedad de hecho, sino que es una sociedad irregular. Pregunta curiosa, ya que toqué el tema de la sociedad de hecho. No sé si alguien sabe cuál es la sociedad de hecho y si está regulada esa figura en nuestro país. A ver quién me da la respuesta correcta. Si es que está, pues. Y si fuera pregunta de examen, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? A ver. Hola. ¿Mm?
Que la escritura que las sociedades de hecho, licenciado, son aquellas que no siguen, no se constituyen en escritura pública, no que solamente por sus diferentes comercios que realizan se hace, más o menos la idea. Pero la pregunta es, ¿y esa sociedad, perdón, esa clase de sociedad así nominada de hecho, la encontramos regulada en nuestro país? La licenciada Díaz dice que no son las irregulares. No, es que si usted se fija, aquí tenemos sociedades de hecho, sociedades nulas, sociedades irregulares y sociedades ocultas. Valga la redundancia, una sociedad de hecho es una sociedad que en un principio, vale la pena mencionar, es una sociedad que se constituyó, bueno, no sé si yo me congelé, creo que sí me congelé, ¿no? ¿Cómo no me había congelado? Yo vi que se detuvo cuando me toqué la nariz. No sé si eso fue. Entonces le decía, el chiste aquí, ¿cuál es? Vaya, de hecho, no, espéreme, no me metan las uniones de personas, que esas son sujetos diferentes de derecho tributario. Aquí esas no participan. Ni tampoco los asocios públicos privados, que es otra figura diferente. Aquí estamos hablando, y lo vuelvo a plantear, tenemos, digámoslo así, clasifiquémosla. Sociedades regulares, sociedades de hecho, sociedades nulas, sociedades irregulares y sociedades ocultas. Son 5, digamos, formas de sociedades o de diferentes formas societarias que pueden haber en nuestro país. Alguien me dirá, ¿cómo es ese volado? La sociedad regular es aquella que no solamente se otorgó de conformidad con la ley, que es la que está otorgada en escritura pública, sino también que fue inscrita lógicamente en el registro de comercio. No hay problema, licenciado Rodríguez, ahí lo van a tomar en cuenta. Entonces, esa es la sociedad regular. ¿Cuál sería otra? Bueno, tenemos la sociedad de hecho, es aquella sociedad que, habiéndose constituido en legal forma, se les olvidó inscribirla. En un principio es una sociedad de hecho, pero que podría llegar a ser una sociedad irregular, porque le hace falta esa regularización, pero se le considera, según la doctrina, como una sociedad de hecho. Luego tenemos las sociedades nulas, por aquí la vi. Las sociedades nulas están a partir del artículo 343, donde se regula. Mira, ahí ¿cuántos años tenía? 5 años tenía. ¿Cuántos años tenía? La niña dice cuántos años tenía. 5. Yo tengo 53, hija. En el caso en cuestión, le digo, las sociedades nulas, pero cuando hablamos de la sociedad nula, es aquella que tiene realmente un vicio de los que tiene que ver con la falta de requisitos de existencia y de validez del Código Civil. Por ejemplo, veamos una. Dice, la sociedad que tenga objeto ilícito es nula, el 343. La sociedad que tenga causa ilícita también es nula. Estamos hablando de requisitos de validez de los contratos. La falta de consentimiento es un requisito de existencia y un requisito de validez también. La sociedad que careciera absolutamente formalidades para su otorgamiento no tiene existencia legal, pero la adquirirá al contratar con terceros. Aquí es donde vamos a encajar nosotros a una sociedad de hecho. Se formaliza, pero no como corresponde, no tiene existencia legal, pero hace a sus miembros responsables. Y luego vienen lo que son del artículo 347 en adelante, lo que son las sociedades irregulares. ¿Se nos queda cuál? La sociedad oculta. La sociedad oculta, tal vez la licenciada Palacio me va a decir, yo la vi en mercantil. A ver, si se acuerda. Licenciada Palacios. Ah, no, o la licenciada Portillo, perdón. ¿Y por qué me pregunta a mí? Me dice.
Ah, bueno, porque usted también me pregunta a mí. No, pues estaba viendo que no nos explicó sobre las sociedades irregulares y se saltó a la quinta. No, le dije que del artículo 347 en adelante son aquellas que le falta algún requisito de los que había que llenar. Imagínese, por ejemplo, una sociedad que por X o Y razón solo eran 2 socios y se murió uno, solo queda uno. La sociedad no puede quedar conformada por un solo socio. En este caso, estamos hablando de una sociedad irregular, que la irregularidad se presentó por la muerte del socio. Ese es otro pisto. Pero con la incorporación de una nueva persona en lugar de aquel que se murió, la sociedad se regularizaría. Por eso es que se le llama irregular, que es diferente de las nulas. Las nulas tienen algo, tienen un defecto, tienen un vicio que invalida el otorgamiento de ese instrumento. En cambio, las irregulares tienen un defecto que, si bien es cierto, es de forma, pero que se puede subsanar. Por eso es que se pueden regularizar, no obstante ser irregulares. Pero no me cambie el tema. ¿Cuál es la sociedad oculta? Ya no la recuerdo, Lee. O a lo mejor no la vi. Ya me lo sopló el licenciado Andrade. Ya se las puso ahí. Las sociedades ocultas, dice, son las que conforman el contrato de participación, que está regulado en el artículo 1519, siempre el Código de Comercio. ¿Y eso por qué, dirá el licenciado? Por el hecho de que, licenciado Martínez, que ya compartieron la reforma. Por el hecho de que necesariamente, si ustedes se fijan, el contrato de participación cumple con casi todos los requisitos que cumplía el artículo 17 anterior. El único que no constituía era que formaba un sujeto nuevo. De ahí, todos los demás requisitos los cumplen. Son personas que tienen por finalidad que se integran varias personas, que aportan bienes o servicios, que van a repartir utilidades o pérdidas con las actuaciones que realicen. Los mismos requisitos de allá de la sociedad. La única diferencia es que aquel acuerdo entre personas generaba una sociedad. En cambio, aquí no se genera una sociedad. Ese es el elemento diferenciador de una sociedad con una sociedad oculta. Y aún más, la sociedad se constituye en escritura pública. Este contrato de participación no está sujeto a formalidad alguna. Por eso dice el artículo 1521, el contrato de participación no estará sujeto a formalidad alguna y le serán aplicables todos los medios establecidos para aprobar las obligaciones mercantiles. Este contrato no dará nacimiento a persona jurídica alguna. Por eso no es una sociedad. Ninguna razón social o denominación podrá usarse en relación con él. Me detengo ahí. Prácticamente nosotros estamos viendo una diferencia entre la sociedad que normalmente conocemos con esta clase de sujeto que no se forma acá. Allá dice se constituye en escritura. Aquí no hay formalidad alguna. Ojo, y esta puede ser pregunta de examen. La sociedad se constituye en escritura. Si a ustedes les llegasen a preguntar si el contrato de participación entre 3 personas que son amigos en común y que disponen a hacer un proyecto para llevar a cabo la instalación de un negocio, ellos lo pueden hacer en acta notarial, ¿qué responderían ustedes? La ley dice que no estará sujeto a formalidades. ¿Qué dicen ustedes? Que se puede hacer en acta notarial. Si el examen fuera hoy, licenciado, se queda. Por una sencilla razón. ¿De qué estamos hablando? Dice el 1519, un contrato, por el contrato de participación. El nombre lo dice, contrato de participación. El hecho que diga que no está sujeto a formalidades no significa que usted tenga la libertad de hacerlo como notario en un acta notarial.
¿Por qué razón? Porque si revisa el artículo 50, en el inciso segundo de la ley del notariado dice, las actas notariales se otorgarán en aquellos hechos que por su naturaleza no son contratos. Por ende, si usted me dice, mire, pero podemos hacer un contrato privado y lo autenticamos, así sí, ahí sí estoy de acuerdo. Pero solo en acta notarial, no, porque el acta no sirve para constituir o conformar un contrato. ¿Hoy sí? Excelente. Agreguémosle más sal a la herida. Cuando dice no estará sujeto a formalidades y le serán aplicables todos los medios establecidos para probar las obligaciones mercantiles, eso los obliga a ustedes a remitirse al artículo 995. No, 999. Cuando dice las obligaciones mercantiles y su extinción se prueban por los medios siguientes. Habla de los instrumentos públicos, auténticos o privados, habla de facturas, correspondencia postal, correspondencia telegráfica, registros contables, testigos, los demás admitidos por la ley. Significa entonces que debemos de probarlo con cualquier otro elemento, no necesariamente con un acta notarial. Por esa razón. Mire, fíjese que nosotros decidimos hacerla en escritura pública. No hay problema. Porque la escritura pública es un instrumento público. Sí, pero también lo es el acta notarial. Sí, pero la naturaleza del acta notarial ya expresamente dice, solamente se otorgará para aquellos hechos que por su naturaleza no son contratos. Entonces, deben de fijarse, deben de tomar en consideración esos puntos, porque yo no sé qué es lo que viene el examen, que conste, yo no he hecho el examen. Sin embargo, no está de más observar ciertos detalles, porque a veces nosotros, como los exámenes, yo sé que los han estado haciendo de 5 minutos para la respuesta, hay ocasiones en las cuales nosotros pues nos dejamos, somos algo impulosos y queremos responder ya. No, lean despacio. Si tiene 5 minutos, al menos 30 segundos tómese usted de tiempo para leer la pregunta y para ver las alternativas de respuesta. ¿Por qué? Porque podría ser el caso de que le diera alguna pista de la respuesta que le pudiera dar. La licencia deportiva dice, ¿se podría constituir en escritura, documento autenticado, documento privado? Sí, pero en acta notarial sola no. Para el caso, yo siempre le he dicho a mis alumnos, si ustedes han visto y tienen la oportunidad de verla en vacaciones, vayan, la película de Una mente brillante, donde sale Russell Crowe como un profesor alemán que se casó con una salvadoreña, verá que él tiene la particularidad de identificar letras que se le iluminan en su imagen, en su cabeza. Eso no lo hace, no se ve, solo lo ve él. Entonces, de la misma manera, cuando usted vaya leyendo, podrá encontrar, podrá ubicar fácilmente una palabra que va a ser la clave para que usted busque la respuesta en determinada ley, porque no siempre nos van a dar la respuesta que nosotros buscamos, pero por lo menos esa palabra nos puede conducir o reconducir a la idea de lo que nosotros pensamos buscar. De palabra, tal vez me dirá usted, mire, lo podemos constituir verbalmente, pero para probar su existencia podría utilizar los testigos. Consideraría que sí. ¿Por qué? Porque allá el artículo 1003 dice que en materia mercantil se podrán utilizar testigos sin importar ¿cómo se llama? La cantidad o la cuantía que se esté discutiendo en una obligación mercantil. Sí, con gusto, no sé quién me escribió. Con gusto. Ah, licenciado de paz. Ok, no hay problema, me llama después. No se preocupe. Nos faltó, ya son las 9. Nos faltaron todavía un par de láminas, nos faltó el tipo de responsabilidad, las juntas, nos faltó la fusión y transformación
que son los 3 temas que quedaron pendientes. Como que va a haber necesidad, quizá mañana, si quieren ustedes, lo tocamos así de manera general para que no quede en el tintero. En el caso que no se depositó los estatutos y esté en funcionamiento de la sociedad, se puedan depositarse los estatutos, se puede tener alguna sanción. De hecho, pasa una situación, acuérdese que cualquier infracción que se comete por parte de una sociedad, el registro de comercio tiene que informarlo a la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. Es la superintendencia la que le va a, digamos, imponer una multa a aquella persona, aquella sociedad en este caso, que no cumplió en hacer el depósito una vez que se presentó la constitución. Porque van a decir, mire, una cosa es la constitución de la sociedad y otra cosa es el depósito de los estatutos. Entonces, aunque usted esté constituida, pero le falta esto, le van a imponer una multa por aquello. Usted va a seguir funcionando, pero ya va a llevar manchado su récord como sociedad por el hecho que le impusieron una multa en ese sentido. Quizás vamos a tocar estas ideas de estos temas, lo que nos faltó, la responsabilidad limitada y ilimitada, cómo se trabaja cómo trabajan los 3 tipos de juntas que se van a celebrar, que pues posiblemente algunos las conozcamos, otros no. Bueno, voy a adelantarme un poquito. Tal vez en algún momento dado les podrían preguntar a ustedes por las asambleas totalitarias, porque en la práctica las que más se producen son las ordinarias y las extraordinarias. Las totalitarias son bien difíciles de que se produzcan, pero podría ser el caso en que los 3 socios, póngale, los 3 socios se reúnen para tomarse un café. Son amigos en común, entonces deciden un día viernes ir a echarse un cafecito y están en eso del cafecito y dicen, mire, y si estamos juntos, ¿por qué mejor no hablamos de la sociedad? Como se requiere de que estén presentes la totalidad de las acciones y los 3 socios las cumplen, en ese momento se puede constituir, levantan el acta a mano en una hoja de papel y posteriormente buscan un notario para que la protocolice o ellos autorizan la incorporación posterior en los términos que quedó redactada. Solo que entre los 3 se nombra quién va a ser el secretario de esa asamblea y entre los 3 se ponen de acuerdo, no necesitan agenda previa, no necesitan de convocatoria, porque están los 3 presentes. Entonces, esas son las juntas totalitarias que están reguladas en el 233 del Código de Comercio. Lo demás, pues lo vamos a tocar si gustan ustedes. ¿Dónde voy? Lo vamos a tocar posiblemente el día de mañana, porque todavía nos vamos a encontrar, solo que mañana pues vamos a tocar ya lo que es en general el derecho mercantil, ya no nos vamos a enfatizar mucho en lo que son el derecho societario, pero pues no sé, yo sé que siempre se quedan algunas cosas, yo sé que algunos dirán, puchica, no terminamos las presentaciones, pero lo que se busca no es tanto que uno termine, por ejemplo, un programa, sino que la gente quede satisfecha con las inquietudes que se han respondido o con las cosas que se han dado a conocer dentro de una sesión. Ese ha sido mi objetivo y yo espero pues por lo menos que haber cumplido con ustedes en este viernes, perdón, que ya es prácticamente el último antes de la Semana Santa. Así es que pues creo yo que nos veremos el día de mañana para hablar de derecho mercantil, sí, en general. Y vamos a tratar de tocar, si gustan ustedes en alguna medida, lo que es las sociedades, aunque ya tendríamos que dejarlo a un lado, pero esto que no tocamos, lo vamos a tocar el día de mañana. Así que no sé si hay alguna pregunta. No he cancelado yo, estoy pendiente. Ok, bueno, ya se están despidiendo todos. De mi parte, pues el abrazo respectivo virtual, la bendición para todo el mundo y nos vemos mañana. Le agradezco mucho, muchas gracias por la clase. Gracias. A ustedes por estar aquí Gracias, con nosotros. Lick, muy amable. Feliz noche. Igualmente.